Hola, Doc. Doc. Hola, ¿hay alguien en casa? Einstein, ven, perrito. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Plutonio, manéjese con cuidado. Encendido. Control. Generador principal. Instrumento micrófono. Hola, vamos a intentar ir acercándonos al final de la actividad 4. Este video que vimos al principio es un pedacito de una película que se llama Volver al Futuro, espero que lo hayan visto. Tiene bastante que ver con la música y con otras cuestiones más técnicas de física, pero aparte es una película de ficción, ¿no? En esta película, este pedacito que vimos, sucede una cuestión interesante, que es que el protagonista principal se encuentra con un super equipo, con un super parlante que, bueno, está preparado para sonar a un volumen tan fuerte que lo tira para atrás cuando suena. Por supuesto, es una obra de ficción. En realidad, esta situación en la que el sonido nos empuje físicamente no llega a darse en la realidad. Necesitaríamos para producir eso un super equipo, sí, pero mucho más grande que este que se ve en la película. Tendría que ser, no sé, 10 veces más grande. Porque efectivamente el sonido produce una presión, pero esa presión es mucho menor que la que vemos que se pudiera producir en esta película. Esto no sucede en la realidad. Para poder entender esta cuestión de que el sonido sí efectivamente produce una presión, produce un empuje, tenemos que ver cómo lo medimos. La primera forma de medirlo, ya vamos a ver, que se llama Bell y después decibel. Para poder entender eso, tenemos que ver una cuestión matemática. Ya habíamos visto que tiene que ver bastante con la matemática y por lo tanto tenemos que volver a la matemática. En este caso vemos una cuestión de progresión aritmética y progresión geométrica. ¿A qué nos referimos? Por ahí, para sacar los números de ese lugar tan etéreo, tan lejano de la realidad que pareciera que simbolizan los números y que en realidad siempre tienen una aplicación práctica, podemos imaginarnos que esta progresión aritmética y esta progresión geométrica tienen que ver, por ejemplo, con la evolución de los contagios del virus que tenemos ahora. Imagínense en la progresión aritmética que una persona está contagiada de virus y a su vez contagia en estos 15 días en donde se produce esta ventana de contagio. En 15 días contagia a otra persona. Como no han sido aislados, supongamos, esas dos personas, que son los dos que portan el virus, en los próximos días contagian a una persona más cada uno y vamos a tener 4 contagiados. Y así esos 4 contagiados contagian a uno cada uno y vamos a tener en los próximos 15 días, o sea, ya estamos hablando de los 2 meses, vamos a tener 8 contagiados. Y si sigue con el mismo ritmo, esos 8 contagiados a los 2 meses y medio, vamos a tener un total de 16 personas contagiadas. Ahora, si lo vemos como una progresión geométrica, imaginamos que ese inicial contagiado con el que empieza todo, en vez de contagiar a otra persona en esos 15 días, contagia a 10 personas. ¿Tá? Entonces, esas 10 personas contagiadas en los primeros 15 días, para cuando se cumpla un mes, van a haber contagiado a 10 personas cada uno
y vamos a tener un total de 100 contagiados. Y para el mes y medio ya van a ser 1000 y para los 2 meses van a ser 10.000 contagiados. Estamos hablando de una progresión en la que al final del proceso tenemos 16 contagiados en la progresión aritmética y en la progresión geométrica 10.000 contagiados. Evidentemente no es pequeña la diferencia. Esto tiene que ver, fíjense, acá tenemos un proceso en donde se ven los contagios de los últimos días, la evolución desde el principio, cuando había 100 contagiados por país, y cómo ha evolucionado, y lo vemos en una versión lineal, que sería lo que llamamos progresión matemática en el gráfico anterior. Vemos España, Brasil, México, Perú, Chile, Colombia y Argentina. Esta muestra la cantidad de contagios y la línea que se puede seguir de cómo han evolucionado cada país. En este otro gráfico, que también es de la misma página, en cambio vemos que hay un gráfico mostrando la progresión logarítmica. De alguna manera se puede ver mucho más claro cómo ha evolucionado cada país. ¿A qué viene esto? Es que esta presión sonora que hablábamos al principio, que es la que lo empuja al chico este para atrás y rompe el parlante, nosotros le expresamos en un cálculo logarítmico. Tanto el Bell, que es una medida de presión, como el decibel, como el Bell es muy grande, como si pudiéramos analizar cómo suena el equipo este del doctor que este chico hace explotar, diríamos que funciona en una escala de Bells, que es una medida de presión sonora que se le puso ese nombre debido al señor Graham Bell, que fue el primero que habló sobre este tema. Pero como eso no sucede en la realidad, o sea, no hay una presión sonora tan fuerte, usamos el decibel, o sea, en vez de un Bell, usamos una versión en la que hay lo separamos en 10, digamos, cada decibel sería la décima parte de un Bell. Si nosotros hablamos de progresión matemática como al principio, diríamos que las mediciones de peso o de distancia, como el kilo o el kilómetro, suceden en progresión matemática, digamos, en el sentido de que, no sé, si vas a comprar 1 kilo de azúcar por mes, o si vas al supermercado y en realidad compras 3 kilos por mes, y en realidad el Bell es una función logarítmica desde el principio. O sea que si tenés un decibel, si tenés un decibel y lo subís a 10 decibeles, has incrementado el volumen no en 10 veces, sino en 100 veces. Hasta yo me volvió. Pero ustedes ven acá que pasamos de 10 a 100, a 1000, a 10.000 y así en la cantidad de presión sonora, pero cuando lo medimos en decibeles, hemos pasado de 0 a 10, a 20, a 30, a 40 decibeles. Vale decir que, a ver, a mí siempre me cuesta explicar lo matemático porque no lo entiendo. Básicamente, no lo entiendo. Pero siempre me resulta más fácil entenderlo si lo aplico a cuestiones prácticas. Yo me acuerdo que cuando yo tocaba en un grupo y de repente al grupo le empezó a ir bastante bien, entonces teníamos que pasar de tocar en lugares para 1000 personas a tocar en lugares para 10.000 personas. Y bueno, nos hacía falta sonar más fuerte. Entonces, bueno, dueño del grupo alquiló un club a la siesta un día. Fuimos ahí, armamos todo y fue un ingeniero de sonido, Kunat, que es un prócer de la música de Córdoba, con todos sus aportes no solamente a nosotros, sino a muchísima gente que se ha beneficiado de su esfuerzo, de sus aportes para ayudar a todos los músicos de Córdoba. La música de Córdoba le debe un agradecimiento. Y bueno, él mientras tocábamos, se puso a medir cómo sonaba y empezó a hacer cálculos y qué sé yo. La cuestión es que el dueño del grupo, el gringo, quería que sonara el doble de fuerte.
cuánto teníamos que comprar para conseguir sonar el doble de fuerte. Cuando Kuna terminó sus cálculos, vino y nos dijo esta cuestión de que, no sé, para graves nosotros usábamos una potencia de 5000 watts. Y estaba enchufada a 2 cajas de un lado de graves y 2 cajas del otro. Y nos dijo que para sonar al doble teníamos que conseguirnos una potencia de 50.000 watts. De 5.000 a 50.000. O comprar otras 9 de 5.000. Y en vez de 2 parlantes necesitábamos 20 parlantes por lado. O sea, 40 cajas de graves. Obviamente era una inversión que el gringo no podía abordar. O sea, necesitaba ganarse la lotería, no sé, 10 veces para poder comprar todo ese material. Y estábamos hablando de graves. Teníamos que ver los medios y los agudos encima. Así que el gringo lo miraba un poco como si el ingeniero estuviera loco. O sea, como les decía, no sé, necesitas algo que no podés comprar. Era muy caro comprar un equipamiento así. Y bueno, esto tiene que ver con esta cuestión del logaritmo. Digamos, si vos tenés un equipito de guitarra, con tu guitarra eléctrica, y el equipito tiene 20 watts, y vos estás tocando de repente en un club o en un bar y de repente tenés que ir a tocar en otro que es más grande y querés que suene más fuerte tu guitarra. Y entonces de un equipito de 20 watts estás pensando en comprarte un equipito de 40 watts. Con un equipo de 40 no vas a sonar el doble de fuerte. Para sonar el doble de fuerte necesitas un equipo de 200 watts. ¿Tá? Un equipito de 40 watts, de 20 watts. No sé, lo podrás comprar en 10.000 pesos y un equipo de 40 watts lo podrás comprar en 20.000 pesos, pero un equipo de 200 watts te va a salir 50.000 pesos. O sea, empezamos a referirnos a esta cuestión de logaritmos en los cuales corremos el riesgo de perdernos un poquito. Ahora, si llevamos esto a una escala humana, ustedes fíjense en este sistema que tiene que ver con cómo percibimos nosotros el sonido. Una cosa es si el equipo suena más fuerte o suena menos fuerte, y otra cosa es si nosotros lo escuchamos más fuerte o menos fuerte. Como vimos en los videos anteriores, los viejos empiezan a volverse un poquito más sordos, entonces por más que levante el volumen, el viejo lo mismo va a escuchar despacio porque está sordo. Entonces, una cosa es el equipo que usas y otra cosa es el oído con el que oís. Este nivel de intensidad del sonido que está definido por un 0 decibel, que es por debajo de ese volumen, no escuchas nada, y cuando empezás a oír algo, 0 decibel, y en su escala logarítmica 10 veces más volumen, va a generar 10 decibeles, y así. Por supuesto que es muy subjetivo. Muchas de estas cuestiones, por ejemplo, una conversación puede ser a más o menos volúmenes. Son cuestiones muy subjetivas porque ya estamos hablando de cómo las sentimos nosotros. Por ejemplo, esta cuestión de el grupo de rock. O sea, ¿quién dice que un grupo de rock suena en 110 decibeles? Hay muchos grupos de rock y tocan a volúmenes distintos. Fíjense acá cómo se nota la diferencia entre cómo escuchan unos y cómo escuchan otros, y si les gusta lo que escuchan o no, que tiene que ver ya con una percepción subjetiva, le decimos. Podemos decir que si captamos ese volumen con un instrumento físico, no sé, un micrófono, un decibelímetro, podemos tener un instrumento objetivo de medición. Ahora, si vamos a pensar en cómo lo sentimos nosotros, ya empezamos a ver lo que es subjetivo. Ningún McFly ha llegado a ser alguien en toda la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia llega a cambiar. El siguiente, por favor. Allá voy. Oigan, no me hagan quedar mal. Damas y caballeros, somos los cabezas de alfiler. 1, 2, 3. Es demasiado fuerte. Alto, alto, amigos. Temo que hacen demasiado ruido. Los siguientes, por favor.